Buenas tardes, queridas estudiantes. Revisaremos hoy la parte 2, que es la continuación de la presentación de administración de medicamentos. La idea es que ustedes hayan podido revisar la parte 1 más las tareas, ¿cierto? Los PDFs de apoyo y el manual de procedimiento. Continuaremos entonces con la guía para la administración oral de medicamentos, mencionando que la labor de controlar la mantención y vigencia de los medicamentos es exclusiva de matronería, obviamente para nuestros servicios clínicos, de otros profesionales en otros servicios clínicos, profesionales no médicos. Para la técnica de administración de medicamentos, recuerden que primero tenemos que ver la orden médica completa y también la tarjeta de tratamiento si es que las hay. La orden médica la vamos a encontrar siempre en la ficha clínica. Eso es lo que En el quinto punto debemos leer cuidadosamente 3 veces el rótulo del fármaco. Esto permite que disminuyan los riesgos y las equivocaciones, por eso está con mayúscula. Yo lo voy a En el sexto punto deben poner el fármaco del paciente con su respectiva tarjeta o como dijimos debemos estar con la ficha y el fármaco, que eso es lo más correcto. En el décimo punto debemos administrar y observar posibles dificultades en la deglución del fármaco. La administración de medicamentos y en específico la administración por vía oral tiene ventajas y desventajas. Dentro de las desventajas tenemos el sabor, que puede ser algo complejo para algunos pacientes, también que se pueda provocar irritación gástrica, algunos efectos que se pueden provocar en los dientes. Las principales presentaciones orales que ustedes van a encontrar son las cápsulas, las grajeas, los comprimidos. Las tabletas o comprimidos son discos pequeños preparados por la compresión de polvos o granulados en un molde. Incluye almidón para asegurar las formas orales, ¿cierto? De los comprimidos pueden ser comprimidos normales, que generalmente se pueden triturar con un mortero o diluir en agua y luego administrar.
Y también tendremos la presentación en comprimidos efervescentes que se deben disolver en agua antes de administrar. Pueden ver una imagen arriba, ¿cierto?, de un ejemplo. Y también se deben disolver y administrar. También tendremos las cápsulas, que son sustancias activas que se incluyen dentro de una cápsula doble de gelatina para protegerla de la humedad o del oxígeno. Y esto protege la sustancia. También existen las cápsulas de contenido en polvo, en donde hay que abrir la cápsula y disolver su contenido en agua y luego administrar. Y finalmente las cápsulas de contenido de microgránulas, que estas cápsulas también existen los jarabes, que son soluciones amargas con un excipiente importante de azúcar, que la idea de esto es principalmente para recubrirlo. Las grajeas son tabletas con cubierta especial para hacer más agradable la ingestión o para evitar la disgregación en el estómago, y poseen una capa externa. Y en la siguiente imagen podemos observar todos las presentaciones. Volviendo a la administración oral, podemos mencionar que es una de las formas más antiguas y más cómodas, ¿cierto?, de administración. Es la más fácil y menos peligrosa, obviamente, que la inyectable. Es más barata. Cuando un mismo medicamento tiene una presentación inyectable y una oral, esta última cuesta. Para ejecutar una administración oral, tenemos que primero reunir el equipo necesario. Debemos lavarnos las manos, ¿cierto? Un lavado de manos clínico. Debemos preparar el medicamento. Siempre debemos informar al paciente el procedimiento. Tenemos que colocar al paciente en posición semisentado y cerciorarnos, perdón, que el medicamento fue deglutido. Eso es otro tema importante. En otro punto importante también, ustedes a través de la revisión del manual de procedimientos deben saber que también existe la administración sublingual, que se usa en casos especiales y con algunos consejos para la vía de administración oral es que si una persona adulta está en cama, tenemos que ayudar a la persona a incorporarse o sentarse en la cama, ¿cierto? Que esto sería
Si es un menor o una menor, es recomendable darle el medicamento con una jeringa sin aguja y evitando que cierre la boca y pueda escupirlo. Nunca deben tapar la nariz de un niño o una niña para que traiga el medicamento, ya que puede aspirar. Ya se puede ir por otra vía, la vía respiratoria. ¿Cuál es el equipo para la administración oral? Primero, la unidad de preparación de medicamentos, ¿cierto? Que es el área limpia, la ficha clínica con las hojas de indicaciones, los fármacos indicados, la bandeja para transporte, el depósito para el medicamento que debe estar limpio, el mortero si es que eventualmente tenemos que triturar, un vaso desechable o no, no es necesario que sea desechable, pero un vaso para que pueda tomar el agua. Debemos hacer un lavado de manos clínico, reunir el material y el equipo necesario, leer las indicaciones médicas y verificar que ésta sea la del medicamento solicitado, abrir correctamente el empaque y prepararlo colocando en el depósito designado o en la jeringa. También debemos identificar al paciente preguntándole su nombre y apellidos o verificando en la tarjeta de tratamiento o en el tarjetón. Siempre debemos identificar al paciente preguntándole el nombre y ver también el brazalete de identificación y con esos datos revisamos en ficha clínica. Si es una persona con alteración de conciencia, nosotros podemos preguntarle si es que hay algún familiar, por ejemplo, también para confirmar los datos. Y debemos informarle el procedimiento que vamos a realizar. Con una mención especial la realizaremos en los medicamentos que se administran por sonda nasogástrica. No quiero en realidad que se detengan ni se compliquen en esta parte, porque obviamente es parte de una administración por vía oral, pero nosotros el procedimiento completo de sonda lo vamos a revisar el próximo. Las formas orales de los fármacos, ya dijimos, pueden ser comprimidos normales, los que generalmente se pueden triturar con un mortero o diluir en agua, y luego administrar, que eso nos facilita mucho. Las técnicas para la preparación y administración por sondas son triturar y disolver. El comprimido se machaca con mortero hasta la reducción a polvo. A esto se le añaden entre 15 y 30 ml de agua templada y se agita y luego se administra por la sonda.
No olviden, y un dato muy importante, es que debemos lavar la jeringa con 30 a 60 ml adicionales de agua y administrarlo por las ondas, porque esto primero me permite saber. En la siguiente parte vamos a revisar las otras administraciones, ¿cierto?, por vías naturales y partiremos por la administración de medicamentos por vía tópica. Las vías tópicas de administración pueden ser la vía dérmica o cutánea aplicada sobre la piel, la vía oftálmica u ocular aplicada en el ojo, la vía ótica. La vía cutánea es el proceso por el cual se aplican medicamentos. Y en la siguiente diapositiva tenemos imágenes de algunos de los medicamentos que podemos aplicar por esta vía. Una mención especial es en la parte. La administración por vía oftálmica es el proceso mediante el cual se. En este caso podemos administrar, por ejemplo, colirios, que son soluciones o suspensiones acuosas u oleosas destinadas a la instilación ocular. Y el procedimiento en la administración por vía oftálmica, primero y muy importante, hay que templar la solución a temperatura ambiente. Hay que acomodar si el paciente se encuentra con una infección o si es indicado por el médico, podemos realizar un oseo ocular con gasa o algodón con suero fisiológico para eliminar secreciones. No olviden que siempre es desde el ángulo interno hacia el ángulo externo, ¿cierto? Uno diría. Debemos indicarle al paciente que mire hacia arriba y que enfoque un punto específico y colocar el dedo índice en su pómulo y traccionar suavemente la piel hacia abajo. Con respecto a los colirios, con la otra mano, ¿cierto? Hay que mantener el frasco cerca del ángulo externo del ojo. De esta forma voy a instilar el número prescrito, perdón, de gotas en el saco lagrimal, ubicado entre la base de la nariz y el ojo. Y acuérdense de. Debo limpiar el exceso de líquido con tórula estéril desde el ángulo interno hacia el ángulo externo. Y con respecto a los ungüentos, ¿cierto? Tenemos que exprimir.
También no debemos permitir que la punta del tubo entre en contacto con el globo ocular ni con las pestañas porque ya dijimos que eso contamina. Y luego debemos soltar el párpado inferior. Luego de esto debemos retirar el exceso de pomada limpiando suavemente con una gasa estéril del borde interno hacia el externo. Lavarnos las manos. No olviden la educación, ¿cierto? Luego de la aplicación, en donde debemos reforzar indicaciones médicas al paciente y a la familia. También debemos enseñar al paciente y a la familia la administración de colirio. Pasaremos a la siguiente vía de administración. En la siguiente diapositiva les dejo un recordatorio del oído. De todas maneras, ustedes lo tienen que ver revisado. La administración por vía óptica es el proceso mediante el cual se El procedimiento en la administración por vía óptica, ¿cierto? Primero tenemos que colocar al paciente sentado o acostado con el oído a instilar hacia arriba. Recuerden que está todo lo anterior, me lavo las manos, identifico a mi paciente. em, en la imagen superior izquierda ustedes pueden ver cómo se hace la tracción hacia el lado y hacia arriba. Con el gotario en forma horizontal, instile el número de gotas. Indique al paciente que permanezca acostado con el oído hacia arriba durante 5 minutos. Si debe tratar los dos oídos, debe esperar antes. Ya sabemos que debemos retirar el equipo, lavar si es que es necesario, secar y guardar, lavarnos las manos. Pasaremos a la siguiente administración de medicamentos que es por vía vaginal. Esta vía también es muy importante para nosotros porque nosotros la... Entonces, la administración de medicamentos por vía vaginal es el proceso mediante el... Y en la siguiente diapositiva tenemos una imagen de aplicación por vía vaginal. Ojo que puede ser con o sin aplicador, ¿ya? Hay medicamentos que vienen con el aplicador y hay otros que solamente hay que introducirlos con el dedo. Si una paciente se encuentra
Para la aplicación por vía vaginal, un punto pero fundamental y que no se les puede olvidar es que debemos respetar la intimidad y la personalidad del paciente, es decir, si es que quiere que alguien le ayude en la primera aplicación, cerrar cortinas, poner biombos, porque obviamente van a estar los genitales de la paciente expuestos. También se debe hacer aseo genital previo si es necesario. ¿Ya? En la mayoría de los casos sí es necesario hacer un aseo genital previo. Si es la aplicación de un óvulo, podemos lubricar el óvulo o la tableta que se va a introducir vía vaginal con agua. Y luego vamos a separar los labios mayores. Si es una aplicación de pomada o de solución mediante aplicador, tenemos que introducir suavemente el aplicador unos 5 centímetros. Luego de la aplicación debemos limpiar residuos de crema y poner un apósito genital. Y también pedirle a la paciente que permanezca en posición horizontal al menos 15 minutos. Esto es muy importante porque si no, el medicamento no se va a absorber bien por la vía vaginal. Si puede estar más tiempo en posición horizontal, con respecto a la educación, siempre debemos explicar al paciente y a la familia si corresponde la técnica de aseo genital para evitar infecciones urinarias o ginecológicas. El procedimiento. En la siguiente diapositiva pueden ver algunos de los ejemplos. Y lo mismo, una segunda diapositiva con ejemplos. Y en esta última parte de la presentación, la administración de medicamentos por vía rectal es el proceso mediante el cual se introducen medicamentos en forma de pomada o también les dejo un recordatorio de la anatomía del intestino grueso que la vía rectal es especialmente útil en las siguientes situaciones: en pacientes incapaces de ingerir la medicación por vía oral, en medicamentos que son muy irritantes para la mucosa. En la siguiente diapositiva pueden ver algunas. ¿Cuál es el procedimiento por vía rectal para la administración de medicamentos? Todo lo anterior: verificar indicaciones, lavarnos las manos, preparar el material. Para la administración de supositorios vamos a pedirle al paciente que respire profundo.
Con la otra mano introduzca suavemente el supositorio en el recto con la parte cónica hacia adelante en dirección al ombligo. Tienen que ser 5 centímetros aproximadamente hasta sobrepasar el esfínter anal interno. Para la aplicación de pomada rectal debemos preparar el tubo de pomada con el aplicador cónico lubricado con vaselina. Vamos a exprimir lentamente el tubo para eyectar la pomada y vamos a retirar suavemente. Nos retiramos los guantes, nos lavamos las manos y vamos a registrar en la hoja de evolución la fecha. Con respecto al enema medicamentoso rectal, es el proceso mediante el cual la valoración y los objetivos de esta administración corresponden a en la siguiente diapositiva tenemos los tipos de enemas que existen, ¿cierto? Generalmente la imagen de la izquierda abajo es lo que les entregamos a los usuarios en su casa y generalmente la imagen. Lo mismo que en las administraciones anteriores, completo está en el manual de procedimientos, pero es para no repetir la identificación del paciente, los guantes, el lavado de manos, etcétera. Pero lo formal es que tenemos que colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo con una sabanilla bajo los glúteos. Debemos separar los glúteos para exponer el ano. Hay que mantener comprimidos los glúteos del paciente hasta que haya pasado la urgencia por defecar y el paciente debe retener por 10 a 15 minutos la solución y un repaso. Entonces, la vía rectal es la introducción de un medicamento en el recto a través del ano, pero un dato muy importante es que es una vía rápida. Algunos principios científicos de la vía rectal, primero fisiológico, que es de efecto. No se olviden de los 10 correctos en la administración de medicamentos, siempre. También debemos observar si hay signos de irritación o hemorragia rectal, también es importante. Verificar el control de esfínteres del paciente, porque si no se va a salir el medicamento. También el conocimiento. Con respecto al equipo que deben reunir, el medicamento prescrito, los guantes limpios, la bandeja, pañuelos de papel.
Y el procedimiento vía rectal, ¿cierto? Debemos preparar el equipo, presentarnos al paciente y preguntarle su nombre para identificar a nuestro paciente, explicarle el procedimiento, ¿cierto? Poner al paciente en posición adecuada, cubrirlo con una sábana o con una sabanilla, ponerse los guantes